Buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy les vamos a exponer el tema de la validación y calificación de los sistemas de purificación de agua para uso farmacéutico. Como saben, dentro de los temas que vamos a tratar están los tipos de agua en la industria farmacéutica, las etapas en los procesos de validación del sistema de agua, las especificaciones microbiológicas y la normatividad, pues entre otros temas. Como conferencistas o expositores tenemos a Joaquín Argel, quien es nuestro jefe de ingeniería de mantenimiento, químico de la Universidad de Córdoba, quien actualmente está cursando su especialización en dirección de operaciones y mejora continua. También tenemos a la directora técnica Natalie Moreno, quien es microbióloga industrial de la Universidad Javeriana y es especialista en gerencia integral de la calidad, auditora integral en las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Esperamos que el día de hoy puedan aprender mucho acerca de las técnicas que utilizamos o de los procesos que necesitan implementar en sus empresas. Asimismo, les recordamos que cualquier pregunta que tengan va a ser resuelta al final de la conferencia. Listo, buenas tardes. Entonces, como le comentaba nuestra compañera Catalina, pues mi nombre es Joaquín Arigel, soy químico y pues estaré encargado de la primera parte de la capacitación como tal, que es toda la parte de etapas de purificación, cómo están diseñados los sistemas de purificación de agua y las etapas de validación que tiene cada uno. Entonces, pues ya sin más preámbulo, le vamos a presentar lo que es nuestras diapositivas y la temática que vamos a manejar. Pues inicialmente estamos en representación de bioanálisis farmacéutico SAS y como objetivo general tenemos que pues todo como tal, todos los métodos de purificación de agua lo que quieren garantizar es la pureza físico-química y microbiológica del agua para uso farmacéutico. Independientemente de la etapa de purificación o el tipo de agua, todos tienen este propósito, garantizar siempre que los sistemas puedan ser consistentes y que nos puedan dar unos resultados confiables de la pureza físico-química y microbiológica. ¿Dónde parten pues todos estos sistemas de purificación? ¿Dónde nacen? En realidad todo lo tenemos en la naturaleza. Si nos vamos al ciclo del agua purificada, pues ahí podemos encontrar la evaporación, que es lo que pues en realidad simulamos nosotros en nuestros procesos internos, que es pasar el agua a través de energías a vapor y así pues después condensarla para obtener, por ejemplo, el agua destilada. Lo mismo pasa con las aguas que se purifican a través de la filtración. Lo que hacemos es tomar filtros, pasar a través de una fuerza mecánica esa agua por esos filtros y obtener también el agua purificada. Entonces, si nos damos cuenta, pues la naturaleza nos está ofreciendo esta herramienta para que lo simulemos en nuestros procesos internos. Ya como le comentaba, pues ya después que hacemos toda esta purificación, podemos clasificar las aguas en diferentes tipos. ¿De qué va a depender la clasificación? Va a depender inicialmente del uso que se le va a dar al agua y de la etapa de purificación que se está realizando para obtener esa calidad del agua o la calidad del producto final. Entonces, pues hay una clasificación del agua que es el agua purificada. Esta agua pues se obtiene a través de la filtración o la desionización del agua potable. O sea, nuestra fuente de agua siempre va a ser potable. No quiere decir pues que si tenemos alguna otra fuente de agua, puede ser por ejemplo un agua subterránea o un agua superficial, no lo podamos hacer. Pero tenemos que garantizar que si lo hacemos desde una agua, de una fuente que sea por ejemplo agua de río, debemos garantizar que llegue a potable inicialmente. De allí en adelante, pues sí empezamos a como tal implementar nuestras etapas de purificación. Tenemos el agua estéril, pues que no es más que obtener nuestra agua purificada y llevarla a unas condiciones de esterilización, pues que ya sabemos que son 121 grados centígrados en aproximadamente 15 minutos. Como le comentaba, adicional, pues tenemos un agua para inyección que esta agua lo tenemos a través de la destilación, que era, por ejemplo, el ejemplo que le daba en el ciclo de agua. Lo que hacemos es llevar esa agua a estado de vapor, la condensamos y obtenemos el agua destilada, que es la misma agua para inyección. Esta agua, pues si la envasamos y la esterilizamos, vamos a tener agua para inyección esterilizada.
El vapor puro, ese vapor lo tenemos en los procesos de esterilización. ¿Qué pasa? Pues como todos los autoclaves que funcionan a través de vapor, lo que hacemos es el agua que es estado líquido, la evaporamos. Esta agua lo que hace es una transferencia de calor con el material que voy a esterilizar y ya allí obtenemos lo que es el vapor. Por lo general, los autoclaves diseñan sistemas de refrigeración para que se pueda condensar ese vapor y tomar la muestra del vapor puro. El agua para hemodiálisis, pues ya este es nuestro último tipo de agua, de acuerdo a la clasificación que nos está dando la farmacopea. Estas aguas por lo general cumplen con los requerimientos de las normas nacionales. En nuestro caso, pues sería la parte o el agua fuente que es la potable. Entonces, como les comentaba, pues vamos pasando las etapas, es la finalidad lo que nos va a decir el tipo de agua que... Continuando con la temática, pues, y siguiendo, indagando en nuestras etapas de purificación, íbamos por la desinfección. La desinfección la hacemos por dejar con una lámpara UV que tiene una longitud de onda de 254 nanómetros. Esto lo que nos permite es hacer como tal la desinfección del equipo de agua o del agua que pasa por esa lámpara. Ya cuando pues hacemos el recorrido por toda esta etapa, podemos decir que obtenemos un agua tipo 2 o purificada en su analogía, que tiene, por ejemplo, características de conductividad menor a 1 microsiemens sobre centímetro. También podemos pasar de esta agua purificada a una agua ultrapurificada. ¿Con qué sistemas? Podemos también adaptar sistemas de microfiltración a nuestras etapas de purificación de agua para obtener esa calidad de agua. Pues ya esta es una calidad casi de agua tipo reactivo, que pues nos va a servir para muchos procesos dentro del laboratorio. Esta pues sería más que todo los tipos de agua de acuerdo a las etapas de purificación que tenemos en nuestros sistemas ya diseñados. Cada etapa pues necesitamos controlar también esos parámetros. ¿Para qué? Para poder garantizar el desempeño del equipo de agua y así pues tener datos continuos y que pues sean confiables. Por ejemplo, los manómetros nos ayudan a controlar la saturación y pérdida de integridad de los mismos filtros. Lo que pasa es que en los procesos continuos, dependiendo también la calidad del agua de fuente, los filtros se nos pueden empezar a saturar. ¿Qué va a pasar? Que esta diferencial de presión entre los filtros van a aumentar. Cada filtro como tal tiene una especificación dada que nos deja visualizar una caída de presión del filtro. Ya, por ejemplo, en las fichas técnicas viene establecido que para vencer la resistencia de un filtro puedo necesitar 2 PSI, 3 PSI. Va a depender el tamaño del filtro, el tamaño de poro del filtro también para poder establecer esa especificación de la presión que tiene ese filtro inicialmente y cómo evaluarlo cada vez que se va saturando. Los conductivímetros en línea salieron como una herramienta práctica para poder medir la conductividad en tiempo real. ¿Para qué? Para pues yo saber en cualquier instante de tiempo cuál es la conductividad del agua que estoy liberando. En ese sentido, pues es más práctico tener un conductímetro en línea que poderlo medir una vez al día con mi conductímetro manual. Entonces, por lo general, ya se está implementando esta herramienta dentro de nuestros sistemas de agua para garantizar el monitoreo continuo de la calidad del agua con respecto a la conductividad. Quizás pues lo conocemos poco, que son los presóstatos. Los presóstatos pues se diseñaron para controlar la presión por alta y baja. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, los ósmosis inversa más que todo traen unas especificaciones de presión de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo supero esa especificación de presión, lo que va a causar es que el filtro pierda su integridad. En pocas palabras, se rompa. Y si el filtro se rompe, pues lo que va a pasar es que la contaminación o el agua no va a garantizar su purificación. Por ende, pues yo instalo los presóstatos en nuestros equipos para que la bomba o como tal el sistema eléctrico me desactive la bomba y así pues no provocar daños en mis lechos filtrantes. Por baja, ¿cuándo hago la aplicación por baja? Las bombas cuando no les llega, por ejemplo, agua, empiezan a gravitar.
empiezan a gravitar, lo que me genera que el impeller de la bomba se nos dañe, se nos queme. Entonces, lo que hace controlar el presóstato por baja es que si no tiene una presión adecuada, de acuerdo a las características de la bomba, no va a poder funcionar. O sea, no va a encender la bomba. Y por último, también podemos utilizar los rotámetros como control de proceso. Los rotámetros se instalan más que todos en la ósmosis inversa para controlar ese flujo de permeado y ese flujo de rechazo. Ya sabemos pues que el rechazo es todo el agua concentrada que nos genera la ósmosis inversa, que a la final pues vamos a descartar esa agua y el permeado es el agua que se purifica y que pues vamos a tener en nuestros puntos de muestreo de agua purificada. Pues ya terminando, pues ya las etapas de purificación y los instrumentos de control que utilizamos en nuestros procesos diarios para establecer cómo se está comportando el equipo, ese diseño que tiene el equipo, cómo está ese desempeño continuo del equipo, ya podemos hablar de la calificación de los sistemas de agua. La calificación pues es más que todo demostrar documentalmente a través de unas pruebas que nuestro sistema es consistente, que genera datos confiables y que esos datos están dados de acuerdo a unos atributos de calidad, que pueden ser, esos atributos por lo general son normativos y que sí o sí nos toca cumplir para garantizar que nuestro equipo tiene una calidad de agua considerable de acuerdo también al tipo de agua. Porque sabemos que no es lo mismo validar un tipo de agua para inyección o purificada que, por ejemplo, tener un agua de vapor. Entonces, todos los métodos van a ser diferentes, por eso tenemos que diseñar las pruebas necesarias para demostrar ese comportamiento del agua. Empezando, pues ya debemos diseñar nuestro proceso de calificación. Anteriormente, pues la calificación empezaba desde el diseño. Ya no, ya pues la normativa de acuerdo a la USP, el capítulo de la USP 1058, nos dice que debemos establecer unos requerimientos de usuarios que son necesarios para poder evaluar las otras etapas de calificación. Y estos diseños, ¿quién los va a realizar? Esos diseños los realiza el usuario. O sea, el usuario o el cliente es el que debe generar esos requisitos para decir, vea, yo quiero que mi equipo sea diseñado así, yo quiero que mi equipo opere así, yo quiero que la calificación del desempeño esté reflejado de acuerdo a esos atributos de calidad. En ese orden de idea, pues debo establecer unas especificaciones funcionales que van a ir pues de acuerdo a mi calificación operacional. Debo establecer también unas especificaciones de diseño que deben ser acorde a la necesidad o al tipo de agua que yo quiero purificar. Y todo eso va en conjunto a unos requerimientos que pueden ser pues ya de buenas prácticas de laboratorio o de buenas prácticas de manufactura. Va a depender también para qué voy a utilizar el agua. Esa calificación como tal, ya después que establezco estos requisitos, lo que voy a hacer es ver que esos requisitos se me cumplan en todas las etapas de calificación. Cabe aclarar pues que si yo cambio alguna etapa de purificación de mi sistema de agua o adiciono un punto de muestreo, debo hacer un control de cambio, que pues me va a garantizar los riesgos que estoy asumiendo al adicionar una etapa, quitar una etapa de purificación o adicionar un punto de muestreo. Ya desglosando de un poco más los requisitos de usuario, pueden ser de un tipo, pues pueden ser, no, prácticamente son documentales. O sea, no es que yo necesito realizar prueba en estos requisitos de usuario para garantizar que el resultado final. No, yo solamente en esta etapa lo que voy a hacer es documentar toda la parte de los requisitos para saber cómo quiero diseñar mi equipo. Entonces, para yo definir esos usuarios o esos requisitos de usuario, debo definir el uso previsto. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de agua que me va a generar mi sistema. Las necesidades regulatorias. No es lo mismo pues validar un sistema que se va a utilizar en un laboratorio para ensayos que un laboratorio para producción. Entonces, dependiendo de eso, también debo establecer esos requisitos de usuario. Rango de uso de las variables. Esto es lo que dice, por ejemplo, el manómetro que voy a instalar. Yo veo que ese manómetro yo voy a controlar presiones de 90 PSI.
Yo no puedo comprar un instrumento que tenga un rango de depuración de 50 PSI, entonces debo documentar la necesidad que tengo con respecto a esos instrumentos que voy a instalar en mi equipo. Las especificaciones del software, hay muchos equipos, pues, o por ejemplo, los conductímetros a veces vienen instalados cierto software. Yo debo saber qué software voy a instalar, dónde lo voy a instalar, qué genera ese software, cómo reporta los datos. Esos datos necesitan ser impresos, se descargan a través de una memoria. De todos esos requisitos debo establecerlos para definir cómo quiero que mi software funcione y qué necesidades tengo para que genere los datos que espero que genere. Especificaciones de material. Por lo general, pues las terminales o los puntos de muestreo de los equipos de agua son en acero inoxidable. Yo debo definir, yo quiero que mi punto final quede que sea en material de acero o pues que sea un material aséptico para que los puntos de muestreo no se contaminen. Después que definimos ya la parte documental de nuestros usuarios, nos vamos a la calificación de diseño. Esta calificación de diseño es recopilar toda la documentación necesaria para demostrar que los requerimientos de usuarios se pueden soportar. ¿Cómo se hace esto? Eso se hace a través de documentar o recoger todas las instrucciones, manuales, fichas técnicas, instructivos necesarios para tener las especificaciones claras y que me demuestren que en realidad lo que voy a comprar va a ser funcional con lo que necesito. Entonces allí podemos también documentar toda la parte de los instrumentos. Los instrumentos son críticos porque si el instrumento no me da rango de operación, a la final no va a cumplir la función que necesito. Otra parte que debemos tener claro en nuestra calificación de diseño es el análisis de riesgo. A veces pues obviamos esta parte porque desconocemos el motivo o la importancia que tiene. Los análisis de riesgo nos sirven para prevenir cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a definir que tengo unos costos adicionales por si tengo un inconveniente en mi equipo. Puede ser que el filtro que estoy utilizando no me está reteniendo los sedimentos necesarios para que pase a otra etapa de purificación. Puedo establecer riesgo también del personal, el personal que pues que va a realizar el proceso de manipulación, de funcionamiento del equipo debe estar calificado. Entonces, si yo no analizo ese riesgo, puede hacer que el personal que me utilice el equipo no esté capacitado. ¿Y qué va a pasar? Que después va a ocurrir que se presenta un problema y no sé dónde proviene. Debo evaluar esos riesgos para tenerlos claros y poder prevenir, tomar herramientas necesarias para que no me pase inconvenientes durante el proceso de validación. Otro riesgo y que quizás es muy importante es el de los proveedores. A veces definimos proveedores, no sé, que la muestra nos dura en enviar la muestra 2, 3 días. ¿Qué va a pasar? Que el envío de esa muestra ya no garantizo que la muestra sea representativa al punto de muestreo. Porque, por ejemplo, por partes normativas hay que muestras duran más o menos 24 horas para mi análisis. Y pues si definí un proveedor que tengo que enviar la muestra 2 días, pues cuando llegue la muestra ya no va a tener las características iniciales de mi punto de muestreo. Ya cuando definimos pues la calificación de diseño, podemos pasar a la calificación de instalación, que en realidad vamos a demostrar que todos esos componentes que recolectamos documentalmente y que tenemos sus especificaciones se han instalado ya en situ en mi equipo. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, cojo mi ficha técnica y miro si me instalaron un manómetro que yo pedí de 90 PSI, sí, está acorde a mi ficha técnica, cumple con esa especificación. Los requerimientos ambientales. Hay veces que vienen, por ejemplo, instrumentos que a ciertas temperaturas ya la exactitud de medida no es igual. ¿Qué debo hacer? Adecuar esas condiciones ambientales para que mi instrumento opere de acuerdo a las especificaciones que me está dando el fabricante. Eléctricas. A veces yo compro instrumento o en misma bomba, yo veo que mi bomba, la ficha técnica, está dando una especificación de 220 voltios, pero yo tengo una acometida de 110 voltios, entonces no es funcional esa acometida. Entonces debo verificar esa entrada de electricidad a mi toma corriente para que pueda funcionar la bomba. Las condiciones hidráulicas, lo que les comentaba ahorita rato, debo garantizar que mi agua de fuente sea una agua potable. ¿Para qué? Para que pues empiece la etapa de purificación y que no vaya a haber una saturación
rápida de mis filtros o que pues vaya quizás a poner en riesgo la ósmosis inversa, vayan a tener corta vida los lechos filtrantes. Toda esa cuestión debo garantizar para que pueda tener una eficiencia y un periodo de vida de los consumibles considerable y que sean acordes a las recomendaciones que me da el fabricante. La calidad de las soldaduras, a veces pues cuando soldamos partes o piezas metálicas, a veces no son óptimas o quedan porosidades o queda que me queda que esa soldadura tiene contacto con mi producto y va a garantizar, ¿y qué va a pasar? Que después me va a contaminar el producto final, o sea, nuestra agua purificada. Las alarmas son de gran importancia en nuestros sistemas porque nos pueden prevenir riesgos, nos pueden prevenir accidentes. Entonces debo configurar mis alarmas que funcionen de acuerdo a la necesidad y a las especificaciones que establecí para que no puedan ocurrir esas eventualidades. Hay unas alarmas de fuga, por ejemplo, las alarmas de fuga debo garantizar que estén instaladas, que estén en un reservorio para que me puedan medir cuando él tenga fugas en el sistema. Entonces, debo también la oposición, la ubicación, toda esa cuestión sobre las alarmas para que me funcione de acuerdo a la necesidad. Las direcciones de flujo debemos definir en qué flujo va el agua. O sea, debe estar marcadas las tuberías de acuerdo a la dirección que tiene ese flujo. A veces omitimos, no, pues no es necesario, pero si tenemos un tubo en un espacio que no sabemos la dirección, pues allí vamos a tener inconveniente para definir cómo vamos a ubicar la válvula, en qué sentido se cierra la válvula. Entonces es mejor dejar definido la dirección de ese flujo. Ajustar todos los parámetros operativos de los instrumentos para que cuando ya empiece la operación no tenga que generar esa o volver a configurar esos instrumentos. Es mejor que queden ya configurados desde la instalación para que la etapa de operación sea mucho más práctica. Las etapas de purificación, debo identificar dónde están los filtros de sedimento, dónde están las ósmosis inversas, dónde están por ejemplo, la lámpara UV, donde tenemos ubicados nuestros resinas mixtas. ¿Para qué? Para el día que vayamos a hacer mantenimiento, sabemos dónde vamos a reemplazar el consumible que debemos hacerle mantenimiento. La calibración de los instrumentos. Todos los instrumentos que tenga en mi sistema deben estar calibrados. ¿Para qué? Para que pues garantizar esa exactitud de la medida y que después no vaya a pasar que esté en el desempeño y mis instrumentos no están calibrados. Pero ¿cómo garantizo entonces la confiabilidad de medida del instrumento si no está calibrado? Pues los mínimos, pues la norma nos dice que debe estar verificado, pero en realidad si lo tenemos calibrado va a ser mucho más confiable nuestro resultado final. Las velocidades de flujo en el punto final del muestreo son acorde a la necesidad. En realidad es el flujo que yo necesito para que mi proceso sea continuo, para que yo pueda procesar o pueda tomar esa agua para realizar otros productos. En realidad ese flujo sí cumple con mi necesidad. Sí, en realidad ese flujo va acorde a la especificación de usuario que establecí. Dando continuidad, pues seguimos con la calificación de operación. Pues ya, como le había dicho, ya confirmamos que nuestra calificación de instalación fue idónea y que pudimos recopilar toda la información que teníamos en el diseño, lo pudimos reflejar en la calificación de instalación. Ya podemos darle paso a la calificación de operación, que es más que todo realizar pruebas funcionales de cómo esas etapas interactúan entre sí, los instrumentos para poder garantizar el control final del aula. Entonces aquí podemos también evaluar ciertos requisitos que son necesarios para que funcione el equipo. Otra vez ya, por ejemplo, en la parte de instalación establecimos los intervalos de operación del instrumento. Entonces ya aquí en el desafío hago que mi instrumento llegue a su capacidad máxima para garantizar la operación en todo el rango de operación del equipo. Garantizo, por ejemplo, que las lámparas UV esté funcionando, que el contador de la lámpara UV esté registrando las medidas,
que la conductividad en línea estén dando valores acorde a la calidad del agua. Todos esos aspectos los verifico en la calificación operacional. Entonces, esta etapa es más que todo encender, apagar. Si tengo un interruptor, lo prendo, lo apago para ver si ese me está cumpliendo la función que debería cumplir. Entonces, en realidad, eso es lo que hago en mi etapa operacional. De que todo funcione, ¿para qué? Para poder dar paso allá a mi etapa final, que es la calificación de desempeño. Que esta, pues lo que hacemos más que todo es coger esos parámetros críticos, esos parámetros normativos y poderlos evaluar a través de las especificaciones que nos da la norma. Y queremos garantizar que esas especificaciones se cumplan. Si no se cumplen, pues no podemos liberar nuestro sistema de agua a producción. Entonces, debo garantizar que esas especificaciones que están en la USP, en algún informe de la OMS, se puedan cumplir. Para hacer la validación, yo debo generar 3 fases. Empezar por la fase 1, después indagar en una fase 2 y finalmente terminar con una fase 3. La fase 1 tiene una duración de 2 a 4 semanas y el monitoreo debe ser continuo. ¿Qué quiere decir? O sea, todos los días debo tomar agua a cierta hora. Todos los días debo tomar esa muestra y no debo fallar. ¿En qué sentido? Porque si ya fallo un día, pues ya pierdo ese conducto o esa tendencia que me muestra el equipo de agua. Por ende, debo hacerlo continuo. Para esta fase no debo tener resultados fuera de especificación y debe seguirse todos los planes de mantenimiento, limpieza y desinfección según la frecuencia establecida por el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que esto generalmente no lo da ninguna norma. Debe hacerse mantenimiento cada mes, debe hacerse limpieza cada vez. No, esto lo define el laboratorio de acuerdo a la validación que va a realizar. Ya pues teniendo una fase 1 satisfactoria, no tuve resultado fuera de especificación, ya puedo dar paso a la fase 2, que la fase 2 es realizar las mismas pruebas que hice en la fase 1, pero ya le incluyo un control adicional, que son mis límites de alerta y mis límites de acción. ¿Para qué? Para colocar unos niveles de seguridad adicional para poder tener control de mi proceso. Y en dado caso de que tenga un fuera de especificación o un fuera del límite de alerta o ya sea el límite de acción, yo pueda tomar acciones correctivas necesarias para poder prevenir posibles fuera de especificaciones. Ya cuando completé la fase 2, puedo pasar a la fase 3. Esta tiene una duración de 1 año, donde pues deben tomarse por lo general muestra semanal de los mismos puntos de muestreo que determinen la fase 1 y la fase 2, al igual que sus puntos de muestreo. No debo omitir ningún punto de muestreo ni ningún atributo de calidad asociado a la validación. Ya después, pues, que finalmente hago todas estas calificaciones, debo generar un informe estructurado para que me pueda demostrar que mi sistema sí está acorde a la instalación, a la operación, al desempeño. Esto debe tener, pues, ya unos ítems necesarios para soportar toda la información que debe tener el documento. Por ejemplo, debe tener un título, un objetivo, un alcance. El alcance es fundamental porque a veces muchos laboratorios tienen varias sedes. Entonces, yo debo dejar definido allí a qué sede pertenece ese informe. Y adicional, los puntos de muestreo que validé en ese informe. Verificaciones de actividades previas. Yo no puedo empezar la calificación de desempeño sin haber terminado la operación. De igual forma, yo no puedo empezar la calificación de operación sin haber culminado la calificación de instalación. Yo no puedo, pues, empezar a validar si no tengo un plan de mantenimiento, si no tengo mis instrumentos calibrados, si no tengo mi personal calificado. Entonces, debo verificar todas esas actividades previas para poder garantizar que cuando ya vaya a hacer la parte de validación o el desempeño, tenga todas esas herramientas para no tener paradas en mi proceso. Descripción del sistema, cómo están conformadas esas etapas. Esas etapas de purificación, las que definí, si tengo ósmosis, si tengo filtros de sedimentos, si tengo lámpara UV, cómo está diseñado el sistema, para que pues tenga claridad de qué es lo que tengo en mi instalación.
La normatividad, debo hacer una revisión normativa para saber los criterios de aceptación que están definidos en la validación y así pues garantizar el cumplimiento de estos. Debo definir una metodología para tomar las muestras, para realizar las técnicas analíticas, para el funcionamiento de instrumentos. A veces pues los instrumentos son necesarios que sean verificados, que sean guardados en ciertas condiciones para garantizar el aseguramiento metrológico. Entonces, toda esa parte debo dejarla establecida dentro de mi documento. La matriz de trazabilidad. A veces obviamos esta parte porque decimos, no, tenemos los certificados de calibración, los certificados de calidad de los atributos que analicé. Entonces, pues, los deja uno sueltos esos certificados. ¿Cómo ata uno de esos certificados al informe? Generando una matriz de trazabilidad. Esta matriz lo que contiene es todos los números de certificado que están asociados a la validación. ¿Para qué? Para que esos certificados, si algún día se me pierde alguno o la integridad del datos del certificado sean un poco inconsistente, yo a través de esta matriz puedo trazar esa información y puedo pues solicitar a mi proveedor de análisis que me vuelva a enviar ese certificado pues y así tener la constancia. Resultados, también podemos realizar los resultados y lo que es el análisis de resultados. Debemos generar tablas, gráficas y debemos hacer un análisis de resultados robusto para demostrar que nuestro proceso es confiable y es continuo. Ahorita pues vamos a hablar un poco más de este análisis de resultados, de cuáles son las herramientas estadísticas necesarias para poder definir y poder garantizar que nuestro sistema sí es confiable. Las desviaciones presentes, como le decía, en la primera etapa o en la fase 1 yo no puedo tener desviaciones, pero en la etapa 2 de validación o en la fase 2 sí puedo tener esas desviaciones. Esas desviaciones debo dejarlas documentadas y describir por qué pasó, qué acción correctiva tomé, qué acción voy a tomar para que no se vuelva a presentar esa desviación. Ya finalmente pues damos una conclusión y un concepto de la validación. El concepto más que todo va ligado o cumple o no cumple. No puedo tener algo parcial, no que pues cumple parcialmente, no, cumple o no cumple. Y pues como tal para ya cerrar el documento debo tener unas firmas de responsables, que fueron las personas que hicieron el informe y que estuvieron allí cuando se realizó el proceso de validación de mi equipo de purificación de agua. El análisis de resultado, como les comentaba, vamos a hacer quizás énfasis en esta parte porque es necesario. A veces pues solamente mostramos gráficas, mostramos el concepto cumple o no cumple, pero debemos ir más allá y es demostrar estadísticamente que nuestro sistema sí es consistente y que sus datos son reproducibles, que yo puedo evaluarlos 15 días después y se me van a mantener las mismas características de mi agua purificada. Inicialmente debemos hacer una prueba de Grux. Esta prueba lo que nos hace es rechazar aquellos datos que no corresponden a la media de todos los datos. Por fórmula va a ser ese dato que es sospechoso menos el promedio de todos los datos, dividido con la dispersión de los datos, o sea, con la desviación estándar. ¿Cuál es la hipótesis que establezco? Si ese dato es menor que el T crítico establecido por las tablas de Student, ese dato es atípico. Por ende, pues debo hacer un análisis sobre ese dato. Por lo general, siempre las tablas de Student pues dan su nivel de confianza que para recomendación pues de esta técnica debe ser el 95% para n-2 número de datos o grados de libertad. Ya cuando pues dejamos los datos, sacamos todos esos datos que eran sospechosos, los analizamos, ya podemos aplicar lo que son los límites de alerta y límites de acción. Estos límites lo que nos establecen es un nivel de seguridad. ¿Para qué? Para yo poder controlar mi proceso. ¿Qué quiere decir de eso? O sea, yo no voy a esperar que mi equipo se me salga fuera de especificación para tomar una acción correctiva o una corrección sobre mi proceso de purificación de agua. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo puedo establecer en varios niveles. Puedo tener un nivel que puedo aplicar una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Va a depender
de qué especificación final tengo. Y así pues establezco esos límites de alerta y acción. Inicialmente puedo proyectar de que allí tengo la fórmula de que el límite es igual al promedio más o menos un valor que puede ser 1, 2 o 3 multiplicado por su desviación estándar. Eso en realidad es ensayo y error, ensayo y error. ¿Qué debo garantizar? Que mis límites de alerta y de acción estén dentro de la especificación. Si ya el límite de acción y el límite de alerta que establecí está fuera de la especificación, ese límite no va a ser práctico. Porque cuando yo aplique ese límite en mi proceso, lo que va a pasar es que ya el resultado está fuera de especificación. Entonces, siempre debo garantizar que mi límite de alerta y de acción esté dentro de la especificación. También tenemos una herramienta que es muy práctica y que pues en realidad esta sí o sí nos toca aplicarla, es la confiabilidad del proceso. ¿Cómo está mi proceso con respecto a la tendencia de los datos? ¿Cómo mis datos sí tienen un comportamiento normal con respecto al proceso? Estas dos pues se dividen en dos ecuaciones. Tal es C sub P, que es capacidad del proceso, y C sub PK. Todos deben de estar por encima de 1. Cuando yo haga el cálculo, todos esos valores deben ser mayor a 1. Si ese valor pues me dio que es negativo o me dio menor a 1, ya mi proceso no es confiable y se van a comportar de acuerdo al esquema que tenemos acá. Si tenemos que C sub P K es menor a 0, vamos a tener que nuestro promedio de datos están corridos hacia el límite inferior. O viceversa, si vemos que ya el C sub K es menor a 1, va a estar corrido a mi límite inferior. Debemos de jugar esto pues, y hacer esos cálculos para saber dónde están mis datos, si mis datos están centrados en las especificaciones o si mis datos no están centrados en mis especificaciones o dónde está ese sesgo. Pero lo ideal es que tengamos una distribución gaussiana y que esa distribución gaussiana esté centrada en nuestras especificaciones. Ya pues finalmente cuando tenemos nuestros sistemas validados, ya tenemos todos los procedimientos de mantenimiento, debemos garantizar ese mantenimiento continuo del estado validado, que es mantener el control de todo el enfoque del ciclo de vida del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo puedo decir que mi sistema va a durar un año validado, pero ¿cómo demuestro esto? Esto lo demuestro a través de un documento que va a recopilar todas las informaciones y las actividades que se ejecutaron durante ese año, que son, por ejemplo, calibraciones, si mis instrumentos los calibré, si hice los mantenimientos correctivos necesarios para que mi sistema genere datos confiables o que esos datos estén dentro de las especificaciones, que el mantenimiento preventivo si se ejecutaron en las fechas que establecí en el cronograma, que el procedimiento todavía se mantiene, si no hubieron cambios en el sistema, si no hubieron X razones para yo modificar ese procedimiento, todavía se mantiene. Que los parámetros de proceso como tal los estoy evaluando y se están cumpliendo de acuerdo a las especificaciones que establecí. Si no hubieron controles de cambios significativos para incluir una etapa, quitar un punto de muestreo, toda esa parte tengo que evaluarla para saber si mi equipo o si mi mantenimiento validado se mantiene. Las desviaciones, ¿cuántas desviaciones se presentaron? Estas desviaciones generaron cambios en el equipo. Las acciones correctivas que me tocó tomar para que no volvieran a pasar esas desviaciones, fueron críticas, no fueron críticas. Si mi personal se capacitó, a veces pues el personal que ya está capacitado, pero llega una persona nueva, esa persona también tengo que capacitarla para que tenga sus conocimientos de cómo funciona el equipo de agua. A veces pues si no lo hacemos y estamos incumpliendo ciertos requisitos de proceso que nos generan pues desviaciones. La retención de registros, si por ejemplo esos registros que yo hice en la validación se mantienen, esa integridad de datos se mantiene intacta. A veces, por ejemplo, tenemos que el reporte que nos generan los equipos es en papel térmico. Este papel, pues, por lo general, cuando se someta a ciertas condiciones, se borra la información. Entonces, debemos garantizar que esa información se mantenga y que pues esos documentos estén archivados en una parte donde yo los puedan ser visibles de rápida
de rápida consulta y que su integridad se mantenga. ¿Para qué? Para que pues yo pueda soportar todavía con esa documentación el estado validado que realicé en mis procesos. Pues los dejo, va a continuar ahorita nuestra directora técnica. Muchas gracias, pues si alguna duda la estaremos consultando al final de la presentación. Listo, muy buenas tardes. Entonces, para dar continuidad con la presentación, vamos a hablar sobre el tema de monitoreo. Entonces, como mi compañero Joaquín habló, nosotros tenemos que hacer para parte de la validación es garantizar esa calidad físico-química y microbiológica de los procesos. Para eso nosotros tenemos los monitoreos. Tenemos dos tipos de monitoreo, en línea y fuera de línea. ¿Cuál es la diferencia base entre los dos? En el monitoreo en línea, el instrumento, como dice su nombre, se encuentra en la línea, es decir, hace parte del proceso. Se puede medir parámetros tales como flujo, presión, temperatura, conductividad y carbono orgánico total. Cuando hablamos monitoreo fuera de línea, ya estamos hablando de monitoreo donde los puntos de toma se hacen fuera del proceso, es decir, tenemos puntos de uso o puntos de muestra. En estos que vamos a medir los atributos físicos y químicos y microbiológicos del proceso y la calidad de nuestra agua. Es muy importante que tengamos presente cómo vamos a realizar estos muestreos. Estos muestreos en los puntos se hablan de la siguiente manera. Entonces, el muestreo en el agua físico-químico tenemos que tener en cuenta. Primero, que hay que dejar correr el agua por el tiempo establecido en la validación, es decir, nosotros tenemos que garantizar un flujo continuo de agua a tal punto que nos permita tomar una muestra significativa de esa agua que está en distribución. Lo mínimo que recomendamos siempre es que sea 1 minuto, pero esto, ¿quién nos lo define? La validación. Enjuagar el recipiente mínimo 3 veces con el agua de muestra y tomar la muestra dejando un espacio en el frasco que permita después en su procesamiento poderla homogeneizar. Es muy importante también tener en cuenta que para las muestras de TOC, el frasco debe garantizar que no nos va a generar o no va a desprender carbono orgánico total. Entonces tenemos que garantizar esa calidad de nuestros frascos. Para el muestreo de agua microbiológico, acá hay que tener en cuenta 2 cosas. Estamos hablando de microorganismos y tenemos que garantizar la contaminación, que no vamos a generar contaminantes. Para eso, primero tenemos que sanitizar el punto de muestreo con etanol al 70%. ¿Esto con qué objetivo? El punto, tenemos un agua residual que por su capilaridad me puede generar una pequeñas colonias de microorganismos en ese punto y no va a ser no va a ser igual a nuestra agua que está en distribución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese punto, con la sanitización, vamos a romper, vamos a limpiar esa agua que está retenida con microorganismos y vamos a dejar que también fluya por el tiempo establecido de la validación, cosa de que podamos tomar la muestra del agua que está en distribución. Adicionalmente, también vamos a dejar un espacio para que se pueda homogenizar la muestra. Se procesa la muestra ya sea por la técnica de filtración por membrana o recuento microbiológico. Y acá es muy importante tener en cuenta que la muestra no puede pasar más de 24 horas después de su toma, entre el procesamiento y la toma. En físico-químico, la farmacopea no es específica. No nos dice cuánto tiempo nosotros podemos tener esa muestra antes de hacer el análisis. Pero lo recomendable es que todos garanticemos en nuestra validación cuánto es el tiempo que yo tengo establecido para poderla procesar. Y segundo, esto depende mucho, como les decía, del frasco o del envase que vamos a utilizar. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta, que ya se los voy a explicar, que cuando hablamos de muestra de agua potable, hay que agregarle un reactivo que se llama tiosulfato. Ya se los voy a explicar más adelante. ¿Qué atributos químicos nosotros le medimos al agua de uso farmacéutico? Como tal, nosotros, de acuerdo a la farmacopea, los contaminantes que nosotros vemos a nivel químico son la conductividad y el carbono orgánico total. ¿Por qué razón?
porque ya nosotros, como nos lo explicó Joaquín, ya en las últimas etapas de purificación del agua ya estamos eliminando la mayoría de componentes químicos que pueda tener el agua. Entonces nosotros tenemos es que garantizar esta conductividad y este carbono orgánico total. Adicionalmente, entendemos que la muestra debe ser representativa porque son atributos que van a estar distribuidos uniformemente. En atributos microbianos que vamos a ver, dependiendo del tipo de agua que vamos a procesar, vamos a ver estos atributos. Acuérdense que los microorganismos son seres que se pueden ubicar en cualquier parte, pero tenemos unos microorganismos específicos que vamos a encontrar en sistemas de agua. Estos microorganismos yo les voy a explicar más adelante qué significa, que son los microorganismos que nosotros conocemos que generan biofilm o biopelículas. Vamos a empezar a explicar las características de calidad de cada una de las aguas, de los tipos de agua. Entonces, en el agua fuente, ¿qué tenemos que basarnos? A nivel normativo de Colombia, nos tenemos que basar en la resolución 2115 del 2007, en el cual nos va a evaluar las características físicas, nos va a decir las características microbiológicas y características químicas. Recuerden que nuestra agua fuente, la calidad no las garantiza esta normativa. Entonces, nosotros digamos que esa agua, el monitoreo que tenemos que realizar y de acuerdo a la validación, es la frecuencia la definimos de acuerdo al tipo de contaminantes que podamos encontrar en esa agua potable. Recuerden que nuestra agua fuente puede venir de superficial, subterránea o que ya sea que no lo provenga de alguna empresa especializada, pero debe cumplir con estas características. Digamos, a nivel de microbiología es importante tener en cuenta qué microorganismos vamos a buscar y con el agua fuente, entonces tenemos que buscar microorganismos como coliformes totales y E. coli y mesófilos para poder identificar contaminantes que pueden salirnos en nuestras etapas a posteriori de purificación. Para nosotros poder recuperar estos microorganismos en el agua potable, tenemos que agregarle un reactivo que se llama tiosulfato de sodio. Esto con el fin de evitar falsos negativos. ¿Por qué? Porque como el agua potable viene con cloro residual para mantener esa parte de potabilidad, es decir, para que el agua tengamos una concentración de microorganismos apta para el consumo humano, este cloro me puede hacer interferente en la técnica, lo que no me va a poder permitir recuperar la cantidad de microorganismos suficientes. Es por esa razón que nosotros a través de agregarle este reactivo vamos a hacer una neutralización de este cloro y va a permitir recuperar los posibles contaminantes que tengamos. Esto solamente lo haríamos en el agua potable. ¿Por qué razón? Porque ya como les explicó Joaquín, ya con el carbono activado nosotros vamos a retirar este cloro residual. Entonces no sería necesario para los tipos de agua posteriores del proceso. Ahora, ¿qué vamos a medir? ¿Qué parámetros vamos a medir de acuerdo al tipo de agua? Entonces, en el agua purificada, de acuerdo a su monografía en la USP, nosotros tenemos que medir carbono orgánico total, el recuento microbiológico y conductividad. Para el agua de inyección vamos a medir conductividad, carbono orgánico total y endotoxinas. Acá hacemos una recomendación. Ya ahorita les voy a explicar más adelante de dónde vienen las endotoxinas, pero recomendamos también para el agua de inyección tener en cuenta el recuento microbiológico y más adelante ya les explico la razón. Para el agua para hemodiálisis y vapor puro, tenemos que tener en cuenta el recuento microbiológico y de patógenos, conductividad y carbono orgánico total. Al igual que el carbono orgánico total, esterilidad y conductividad para lo que es el agua purificada estéril. Acá les estamos hablando de las condiciones de procesamiento de este tipo de aguas. La USP nos dice que nosotros el volumen de la muestra tiene que ser mínimo 1 mililitro. ¿Qué recomendamos? Que sea entre 1 a 100 mililitros para poder recuperar y que la muestra sea significativa. En este diapositiva les estoy mostrando algunos de los ejemplos de medios de cultivos utilizados para aguas purificadas y los microorganismos que más se buscan. Buscamos mesófilos aerobios. ¿Qué significa? Buscamos el grupo de microorganismos más amplio para saber qué tipo
qué cantidad de contaminación podemos encontrar en esa agua. Buscamos E. coli, pero E. coli, ¿por qué la buscamos? Por ser el indicador número 1 de contaminación fecal. Pseudomonas aeruginosa, porque es un microorganismo que me va a generar biofilm. Y coliformes totales, porque hace parte de la familia de E. coli. Pero, ¿cuál va a ser mis fuentes de contaminación? Lo más importante es que tenemos que definir acá dos tipos de fuentes de contaminación, la exógena y la endógena. La exógena es aquella contaminación que me viene fuera del sistema de agua y que tenemos que tener en cuenta en el momento de nosotros determinar nuestra calidad del agua. ¿Cuál puede ser una contaminación exógena? Va a ser el agua de la fuente, filtros de ventilación no protegidos o defectuosos, retransmisión de equipos interconectados, aperturas del sistema de distribución no desinfectadas, interruptores de aire de drenaje inadecuados, carga biológica innata de carbón activado, es decir, que mi carbón activado o mis resinas se encuentran muy contaminadas, calidad inadecuada de agua de enjuague después de regeneración o desinfección. Es decir, muchas veces nos pasa que hacemos el proceso de desinfección con una calidad de agua que no, lo que va a hacer en lugar de desinfectarme es infectarme más. Saneamiento deficiente de los puntos de uso y técnicas deficientes de uso de muestreo y operación. Esto puede ser con posibles fuentes de contaminación exógena, es decir, ajenas a nuestro sistema. Con estas fuentes de contaminación exógena tenemos que, ¿por qué las buscamos? Para ver qué tipo de microorganismos podemos identificar. Es decir, si mi fuente es exógena, es decir, es ajena a mi sistema, yo no debería encontrar contaminación de tipo como esta, bacterias gram positivas. ¿Por qué? Porque esas no se dan en el agua. ¿Dónde se dan? Como pueden ver, yo acá les doy unos ejemplos, se dan en el suelo, en el polvo, o son colonizadores de piel, o son de suelo y piel. Eso significa que no son propios del sistema de agua. Por esa razón tenemos que estar muy pendientes cuando identificamos alguna contaminación en nuestro sistema, si hace parte o no del sistema. Ahora vamos a hablar de las fuentes endógenas. ¿Qué significa? Que sean propias y hagan parte del sistema. Los microorganismos presentes en el agua pueden absorberse en medio del lecho de carbono, resinas de intercambio iónico, membranas y filtros y otras superficies del equipo e iniciar la formación de biofilms. Entonces, acuérdense, nuestra calidad del agua fuente es clave, porque de ahí parte, digamos que la carga microbiológica que puede haber en el sistema. Y nos toca tener mucho cuidado en el momento en que hacemos los muestreos, porque si hacemos un muestreo recién han hecho, por ejemplo, los retrolavados para lavar las resinas, pues vamos a tomar ese agua sucia de esos retrolavados que puede estar descontaminada. La colonización de aguas abajo puede ocurrir cuando los microorganismos se desprenden de las superficies. Es decir, si yo tengo contaminado, ejemplo, mi carbono activado y este ya me generó biofilm, pero por la misma presión, este biofilm se me puede arrastrar a procesos posteriores de nuestro sistema de agua. Y también pueden colonizar tuberías, soldaduras y válvulas. Ahora yo todo el tiempo les he hablado de biofilm. ¿Qué es un biofilm? Un biofilm como tal, para que se lo imaginen, el nombre técnico es una matriz exopolisacárida. ¿Y qué significa esto? Como ustedes pueden ver en la imagen, es un conglomerado de microorganismos que forman como si fuera un chicle, una interconexión entre ellos, de tal manera que permiten la absorción y concentración de nutrientes de agua y retienen metabolitos. Es decir, ellos ahí forman su colonia y sobreviven a condiciones adversas, ya que el agua no tiene la cantidad de nutrientes que me permita una colonización normal de ellos. Adicionalmente, estas biopelículas se incrustan en las superficies, lo que permite que la absorción de nutrientes, lo que permite que no haya un desprendimiento fácil de estos. Esta matriz también es responsable de la resistencia a desinfectantes químicos, es decir, cuando nosotros tenemos procesos de biofilm, esta matriz va a ser una protección y va a ser una colonia de microorganismos que van a protegerse entre ellos mismos y pueden generar algún tipo de resistencia a agentes químicos. ¿Qué tipo de microorganismos me generan estos y cuáles son los microorganismos que yo debería buscar en un sistema de agua? Pseudomonas aeruginosa,
Ralstonia, Bucordelia, Streptomonas, Comamonas y Metilobacterium. Pero de aquí, digamos que les estoy dando unos ejemplos. ¿De qué depende? Si ustedes van a la farmacopea no les va a decir qué microorganismos exactamente ustedes tienen que buscar en agua. Lo que les va a decir y lo que ella aclara es que tenemos que buscar los que hagan parte de nuestro sistema de agua. Es decir, tenemos que identificar qué microorganismos pueden estar presentes en ese sistema. Adicionalmente, para agua de inyección tenemos algo que se llama la famosa endotoxina. ¿Qué es una endotoxina? En sí, la endotoxina es un lipopolisacárido que se encuentra en la pared de las gram negativas, es decir, de las bacterias. Es un pedazo de la pared de las bacterias. Es decir, esta lo que me va a hacer cuando se ingresa al cuerpo humano es hacer una reacción pirogénica, es decir, va a ser una reacción adversa, lo que va a generar complicaciones de salud. Esto se encuentra en las bacterias gram negativas. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas? Los ejemplos que les acabo de dar de microorganismos generadores de biofilm. Todos estos microorganismos se clasifican como bacterias gram negativas por el tipo de estructura que tienen en su pared. Y estas a su vez me pueden generar la famosa endotoxina. Esta endotoxina, digamos que se identifica en agua de inyección, dado que esta va vía intraparental. ¿Cuáles son microorganismos que no, indicadores de contaminación fecal, no formadores de biofilm? E. coli, que ya les había nombrado, Salmonella, Shigella, Serratia, Proteus. Acá les doy muchos ejemplos. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que, como les acabo de decir, son microorganismos de contaminación fecal. Uno espera que su agua purificada no encontrar este tipo de microorganismos. ¿Dónde los puede encontrar? En su agua potable. Pero si los llego a identificar en mi proceso de control, significa que es una fuente exógena al proceso, es decir, no debería estar haciendo parte del proceso y toca evaluar nuestro proceso de purificación. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta los hongos y las levaduras. Un hongo y una levadura crecen en condiciones de humedad, es cierto, pero adicionalmente hay que tener presente que los nutrientes que ellos necesitan para crecer es tipo suelo, tipo polvo, nutrientes que son muy escasos en el agua, entonces uno no espera encontrarlos en un sistema de agua. Por eso, cuando se identifican este tipo de microorganismos, lo que hacemos es que han sido más de contaminación ambiental, y es cuando podemos ver que de pronto nuestro sistema tiene alguna fuga, alguna entrada de aire, o el muestreo se realizó como no se debía realizar. Hay que evaluar todos esos factores. Entonces, cuando yo hago mi validación del sistema de agua, tengo que ver qué atributos de calidad le voy a dar a esa agua. Cuando tenemos procesos de contaminación, ¿cómo nosotros podemos sanitizar y mediar ese tipo de contaminaciones? Entonces existen procesos térmicos y químicos. Podemos hacer cada uno por separado o la combinación de ambos. En los procesos térmicos tenemos pues pasar agua caliente periódica entre 65 grados centígrados y 80, o en algunos lugares los puntos también manejan vapor. A su vez, químicos, recomendamos compuestos halogenados, peróxido de hidrógeno, ozono y ácido peracético. Hay que tener presente que cuando tenemos formación de biofilm, nosotros podemos tener comportamientos de contaminación en donde en un momento ustedes pueden tener un recuento y en el otro no. ¿Por qué razón? Porque ustedes pudieron haber en un momento recuperado parte del biofilm y otro no. Entonces, cuando ustedes ven que a veces sí, que el mismo punto yo le hago muestreo y un día sí, un día no, un día sí, un día no, eso significa que ustedes tienen procesos de biofilm, porque como es una matriz que está pegada, a veces lo puede recuperar, a veces no. Si tenemos presencia de biofilm, toca hacer la combinación de hacer procesos de sanitización con estos dos técnicas o métodos térmicos y químicos, y adicionalmente, pues en algunos casos de contaminación muy profunda, tocaría hacer procesos con fricción. ¿Qué normatividad nos aplica como tal? Como les había dicho, la resolución 2115 del 2007 para lo que es agua potable. Adicionalmente, pues podemos implementar también la ISO 3696 de 1987, que es de agua para uso de laboratorio. También el informe
45, 44 y 45 de la Organización Mundial de la Salud. También agua para uso farmacéutico, el informe 46, el anexo 2, la Revista Colombiana de Ciencias de Química Farmacéutica, pues ese digamos que es un capítulo que también investigamos, el Ministerio de Salud con su resolución 1160. También, también vemos lo más importante es basarnos en el capítulo de la USP 1231, que es agua para uso farmacéuticos. El capítulo es muy claro, habla desde el diseño, la calificación y todos los posibles contaminantes que podemos encontrar y la calidad de esta. Entonces, pues básicamente esta sería la capacitación. Si tienen alguna duda o pregunta, pues sería el momento y muchas gracias.